Comenzamos cantando El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí, acoges mi vida y oración. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón, y en el vino y pan su corazón. Senideok, ongi etorri ospakizun honetara. Baliabide virtualei esker gure arteko komunioa eta elkartasuna estutu egiten da. Familia gara, familia bezala, kide baten berri ona guztiona da, eta kide baten oinazea guztiona da. Como familia, Aita Ama Dios nos invita a la mesa de nuestro Señor y hermano mayor Jesús. Quiere compartirnos todo lo que Él es, hasta lo más íntimo de lo que nosotros somos. Todo para que en plena crisis del coronavirus y en las situaciones que nos toque vivir, podamos hacer frente a las dificultades y gozar la vida con la alegría de la terca esperanza cristiana. Porque el final o es feliz o no es el final. En un momento de silencio podemos poner nuestras intenciones de hoy sobre el altar. Aitaren eta Semearen eta Espíritu Santuaren izenean, que el Dios que en Jesucristo y por el Espíritu nos conecta esté con todos vosotros. Senideok, ospakizunaren hasieran, Jainko Aitamak eman egiten digu bere ongietorria. Horrezegatik konfiantza osoz, bere barkamena jasotzeko prestatuko gara. Donde abundó el mal, sobreabundó el bien. Erruki jauna, erruki jauna. Absolutamente nada puede separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Cristo erruki. La fe verdadera actúa, se compromete, vive y muere por el amor. Erruki jauna. Erruki dakigula Jainko guztiz gupidatxua, eta gure pekatuak parkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Eta denok batera ho batez horritxoan daukagun otoitza egingo dugu. Dios y Padre nuestro, haz que esta comunidad reunida en tu nombre sienta tu perdón y descubra que está llamada a la vida que siempre procede de ti. Que sepamos perdonarnos unos a otros y ser testigos de la reconciliación y de la paz. Jesucristo gure jaunaren bitartez. Amen. Eta prestatuko gara egikoaren hitza entzuteko eta jasotzeko. Primera lectura. Lectura del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: yo mismo abriré vuestros sepulcros, y os haré salir de vuestros sepulcros, pueblo mío, y os traeré a la tierra de Israel.
Y cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestros sepulcros, pueblo mío, sabréis que soy el Señor. Os infundiré mi espíritu y viviréis. Os colocaré en vuestra tierra y sabréis que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Oráculo del Señor. Haunak esan. Eskerrak zuri, jauna. Cantamos como respuesta a esta lectura, Suave Jesús, no. Suave Jesús nora, joango gara gu, betiko bizitzako hitza jauna dituzu. Zure maizu zaitugu, zu gure gidari, zure hitza guretzat indar eta argi. Zu gabe Jesus nora, joango gara gu, zu betiko bizitzako hitza jauna dituzu. Zure hitzez berdiztatzen zure umari, zure hitzez bihurtzen zu gure janari. Zu gabe Jesus nora, joango gara gu, zu betiko bizitzako hitza jauna dituzu. Bigarren irakurgaia, San Pablo apostoloak Erromatarrei. Hermanos, los que están en la carne no pueden agradar a Dios, pero vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene Espíritu de Cristo no es de Cristo. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el Espíritu vive por la justicia. Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, por el mismo Espíritu que habita en vosotros. Jaunak esan. Eskerrak zuri, jauna. Nos preparamos para escuchar el Evangelio cantando Escucha tú la palabra de Dios, no solo con tus oídos, también con el corazón. Escucha tú la palabra de Dios, no solo con tus oídos, también con el corazón. Escucha tú la palabra de Dios, estate siempre atento a su voz. Escucha tú la palabra de Dios, no solo con tus oídos, también con el corazón. Escucha tú la palabra de Dios, estate siempre atento a su voz. Jauna zuekin, eta zure espirituarekin, Jesucristoren bani hona, San Joanen liburutik. Aintza zuri jauna. En
aquel tiempo las hermanas le mandaron un recado a Jesús, las hermanas de Lázaro le mandaron un recado a Jesús diciendo: Señor, tu amigo está enfermo. Jesús al oírlo dijo: esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía 2 días en donde estaba. Solo entonces dice a sus discípulos: vamos otra vez a Judea. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días enterrado. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedaba en casa. Y dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó: sí, Señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Jesús, llorando, muy conmovido, preguntó: ¿dónde lo habéis enterrado? Le contestaron: Señor, ven a verlo. Jesús se echó a llorar. Los judíos comentaban cómo lo quería. Pero algunos dijeron: ¿y uno que le ha abierto los ojos a un ciego no podía haber impedido que muriera éste? Jesús, sollozando de nuevo, llegó a la tumba. Era una cavidad cubierta con una losa. Dijo Jesús: quitad la losa. Marta, la hermana del muerto, le dijo: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo alto, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que tú me escuchas siempre, pero lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y dicho esto, gritó con voz potente: Lázaro, ven afuera. El muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: desatadlo y dejadlo andar. Y muchos judíos que habían venido a casa de María al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Jaunak esana. Eskerrak zuri, jauna. ¿Crees en los milagros? Algunas personas se ríen de la fe que profesamos porque creen equivocadamente que lo nuestro son sueños infantiles y no entienden lo que es un milagro. A veces, hasta nosotros nos olvidamos y por eso en ocasiones estamos como estamos. En concreto, me encantaría hoy hablar del gran milagro que descubro estos días. Yo lo llamo el milagro de la conexión. Hoy en día, si hay una palabra que describa nuestra época, quizás es esta: conexión. Vivimos, por lo menos por estos lares del mundo, conectados todo el día. Si no es el móvil, es el ordenador, y si no son las redes sociales, y si no son los videojuegos, internet o todo a la vez. A la velocidad de la luz llegan los mensajes de una punta a otra del mundo. Estos días, esto está siendo la gran salvación de muchos
de nosotros, familiares que se juntan por videollamada, reuniones de comunidad por Skype, reuniones de trabajo por Teams, conexión. Gracias a ella hoy estamos celebrando juntos como familia. De un día para otro, sin embargo, uno descubre que no puede salir de casa. Detente, nos ha dicho el coronavirus. Uno advierte que ya no puede visitar a Itite, que no puede andar en bici con los amigos, que no puede abrazar a su macho, que incluso viviendo bajo el mismo techo le aíslan de los seres que más quiere por peligro de contagio. Un día, bueno, 2 se aguantan, 1 semana y 2 semanas y 1 mes, sin medir. Y entonces, uno que tiene tiempo para pensar y comenzar a preguntarse, se dice a sí mismo: ¿por qué corría tanto yo todos los días? ¿A dónde iba? ¿Qué estoy viviendo? ¿De verdad vivía conectado a lo esencial de la vida o desconectado por estar conectado permanentemente a realidades de segunda? ¿Qué tipo de conexiones o de ataduras tiene mi vida? ¿Recordáis las palabras de Jesús en el Evangelio de hoy? Dice: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Querido Lázaro, que hoy me estás escuchando detrás de la pantalla, luego hablaré de tu nombre, Lázaro. Pero parece que Jesús viene a despertarnos de conexiones de virus y de conexiones de muerte, y a despertarnos también a la verdadera conexión de vida. En efecto, hay conexiones de virus y de muerte. Son conexiones que son ataduras, que encadenan, constriñen, detienen, atemorizan, ciegan y acaban matando por dentro y por fuera. ¿Os acordáis de la descripción que hace el Evangelio de hoy de Lázaro? Dice que estaba atado de manos y pies y el rostro envuelto sin poder ver. Pienso que se parece un poco a relaciones interesadas, incluso a veces con los que más queremos. En relaciones poco sanas con uno mismo, perfeccionismos, vigorexias, algunas de estas están de moda. Malos rollos familiares, por auténticas tonterías tantas veces, por herencias, por orgullos personales, por mandar más que, o llevarse más aplausos que, o hacer lo que me apetece. Esto no nos deja disfrutar y gozar de la vida profundamente. Este es un virus letal y muy contagioso, porque hay pocos valientes que sepan, como Jesús de Nazaret, responder al mal con la fuerza del bien. Lo de la cruz, me gusta decir que los cristianos no somos masoquistas, no tenemos una cruz, un tío muriendo en una cruz en cada capilla porque nos gusta el sufrimiento. Lo de la cruz nos recuerda que, lejos de ser un accidente laboral, fue decirle a este contagioso virus: yo estoy creando algo nuevo y tú no pasas por mí. Pero las conexiones de virus a pequeña escala replican y construyen a su vez, no sé si es antes el huevo o la gallina, las conexiones de virus a pequeña escala replican lo que sucede a gran escala. Porque cuando uno vive en un mundo montado sobre la meritocracia y el interés por el máximo beneficio, sobre el individualismo, que es vivir como si la conexión intersistémica no existiera, y el consumismo salvaje, como si las cosas pudieran llenar el enorme vacío de las conexiones de vida que tiene nuestro corazón, entonces el resultado que tenemos se parece a lo que estamos viendo. Por cierto, consumismo salvaje, dice Greenpeace, que el 99% de las cosas que compramos, hasta hace no demasiado, hasta que el virus nos paró en casa, en 6 meses estaban en la basura. Y de la basura, la mayoría de las veces, a un agujero en el suelo, a la atmósfera o a la tierra. Pasarán para algunas de estas cosas 1000 años antes de que se biodegraden. Es una evidencia tan grande que estamos conectados y que la última alternativa es escoger entre conexión de vida y conexiones de muerte. ¿Es tan verdad esto? Si acertáramos, claro, a reconocer las ataduras, tenemos el rostro envuelto como Lázaro, y a veces no las vemos, y a deshacernos de ellas.
En estas conexiones de muerte, como un virus, se propaga lo que hiperconsumo a precio barato aquí viola derechos humanos allá y machaca el medio ambiente acullá. Tecnología, ropa, entidades financieras y bancarias que invierten tus ahorros en guerras, alimentación y servicios que externalizan costes. Todos los días, incrustado en nuestro modo de vida, hasta el punto de que una alumna me decía un día que había pedido un iPhone al ranchero, pero porque ella quería, no porque se estuviera imponiendo desde algún sitio. Conexiones de muerte. No hay peor atadura que esta, que incluso ciega y hace creer a quienes tiene atrapados que son libres. Y la gran realidad es que, mientras esto sucede en un lado del mundo, en el otro lado, la mitad de la población mundial, más de 3.000 millones de personas, viven con solo $2,5 o menos al día. Y más de 1.300 millones sufren pobreza extrema, es decir, viven con $1,25 al día. Son datos actuales de USA. La mayor pandemia que tenemos es el hambre, que mata 10 millones de personas en el mundo, que es equivalente a lo que mató todo el régimen nazi. Y hay comida para alimentar al doble de la humanidad. Estas son conexiones de virus y de muerte. Hemos machacado tanto la armonía humana, natural y espiritual, que como la realidad esencial es que estamos conectados, todo esto nos viene de vuelta. Decía hace poco el teólogo Leonardo Boff: este sistema viola la ley más universal del cosmos, de la naturaleza y del ser humano, la interdependencia de todos con todos, que no existe ningún ser, mucho menos nosotros los humanos, como una isla desconectada de todo lo demás. Sobreexplotando la naturaleza y la tierra, como se está haciendo en todo el mundo, nos perjudicamos a nosotros mismos y nos exponemos a las reacciones que ella nos imponga. Este virus, el COVID-19, es consecuencia de una sucesión de conexiones de muerte que acaban provocando este desastre y que en el origen está la sobreactividad y sobreexplotación humana sobre la tierra y sus habitantes. Y nosotros lo vemos en primera persona porque tenemos amigos y familiares de amigos afectados por el virus, o trabajadores autónomos y operarios afectados por ERTES o en el paro, o tites y mamás de alumnos del cole que corren peligro, o algunos miembros de comunidades religiosas que ya van falleciendo, cientos de personas sin hogar, en total vulnerabilidad, Claret Enea, polideportivos de Entramari, Churdina, Badeusto, La Casilla. Aunque no sea ni mucho menos la penuria más grave de la tierra, es la primera vez que nos golpea a los que normalmente vemos estas cosas por la tele. Estamos conectados y hay muchas conexiones de muerte que nos hacen vivirlo ahora en primera persona. Pero también hay conexiones de vida, que son mayoría, pero silenciosas. Las conexiones de vida comienzan cuando somos capaces de derramar una lágrima gratuita, cuando no toca, cuando nadie te ve, los unos por los otros. El texto de hoy dice literalmente que Jesús, al mirar, se estremeció en el espíritu, se conmovió, se le conmovieron las entrañas y lloró. Y al despertar a este mundo que sufre hoy, Jesús nos enseña a llorar. Siempre recuerdo las palabras del Papa en Filipinas. Aquellos que llevamos, decía el Papa, aquellos que llevamos una vida más o menos sin necesidades, no sabemos llorar. Solamente ciertas realidades de la vida se ven con los ojos limpios por las lágrimas. Los invito a que cada uno se pregunte, ¿yo aprendí a llorar? ¿Yo aprendí a llorar cuando veo todo esto? ¿O mi llanto es el llanto caprichoso de aquel que llora porque le gustaría tener más? Jesús en el Evangelio lloró. Dice el Papa, si vos no aprendés a llorar, no sos un buen cristiano. Y este es el desafío. Sean valientes, no tengan miedo a llorar. ¿Por qué dice el Papa esto? Porque el que aprende a llorar de verdad es porque sabe ver en el otro un hermano. Es sentir la conexión del dolor y sufrimiento de la que soy parte. Pero también nos limpia la mirada con el otro, cercano no tanto, al que afecto con mis palabras, mis pensamientos, mis sentimientos, mi consumo, mis hábitos. Solo se conoce a alguien cuando se conecta con sus heridas. Esto es lo que hace Cristo desde su cruz. Esta es la conexión de vida a la que Cristo hoy quiere a gritos, según el Evangelio, invitarme. Él conecta con nuestras heridas. Ahí está. Lázaro, este es tu nombre y el mío. ¿Sabéis lo que significa Lázaro en hebreo? Significa Yenko Alagón. Significa que Dios es la causa amorosa y libre última de cuanto existe.
Es la razón última por la que tú y yo estamos aquí y hemos conectado en la vida, Jainkoa Lagun. Hoy tú y yo somos Lázaro. Nos cuesta recordar quiénes somos muchas veces. Nos cuesta mantener viva esta fe. Pero es la conexión con la fuente inagotable de amor. Somos Jainkoa Lagun, un poco dormidos a veces, despistados muchos, un poco enfermos a lo mejor, llenos a veces de arena, de polvo, de ceniza, de vacío, de muerte. Hoy Cristo habla claro en tu corazón y en el mío. He venido para despertarte. Este polvo, esta chapuza del mundo que tenemos es infinitamente amada por Dios. Mírate en el espejo, mira alrededor, mira los rostros que te rodean, mira la vida. Es maravillosa. Al entrar en la capilla se huele el olor de azahar, del naranjo que tenemos en la entrada. La vida es maravillosa y estamos rodeados de señales que nos lo indican, que dice Dios. A través de ellas te quiero infinito, te quiero infinito. Todo procede de su misma fuente, no hay nada que esté desconectado ni de Dios ni de ti. Los animales, las plantas, tus hermanos, el universo, la vida entera. Déjate mirar por Él y sabrás lo que vale la vida. Vale todo un Dios entregado hasta el final. Experimentarás, si te dejas mirar por Él, que Él lo da todo por ti. Otra vez el de arriba. El crucificado. Podrás saborear la vida con mayúsculas. Dice el Papa en el reciente documento Christus Vivi: quédate un instante silencioso en brazos de su amor. Déjate querer gratis lo que vales, que es infinito. Y lo entenderás todo. Conecta con esta armonía original. Cuánto, qué precioso y qué frágil hemos recibido. La única palabra para describir esto es milagro. Por eso os preguntaba al principio si creéis en los milagros. No hay otra palabra para definirlo. Esta pandemia no puede combatirse solo con medios económicos y sanitarios, que son indispensables. Exige otra relación con la naturaleza, con la tierra. Exige llorar por ella, pelear por ella en lo cotidiano de cada día. Exige una relación personal con el Aita Jainkoa, que nos revela la naturaleza como ama el Lurra. Exige profundidad, conexión radical de resurrección y de vida. Exige milagro. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Además, Jesús no deja que sea para el futuro. Jesús tiene un pequeño percance, un pequeño tiravira con Marta en el Evangelio de hoy. Porque no es algo para el futuro, es ahora el momento decisivo. Ahora es tiempo de salvación, entonamos en Cuaresma. Si crees ahora, verás la gloria de Dios ahora. Somos en la hora de Dios, no el mañana, no el después, ahora. Padre, dice Jesús en su oración, te doy gracias. Todo esto lo digo por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Y como resulta que Jesús está infinitamente conectado contigo desde tus heridas y desde lo más íntimo de tu ser, resulta que si Él nos descubre que es el enviado, y como estás conectado con Él, descubre que tú y yo somos enviados también. Conecta contigo, tú y yo también somos enviados. Todo esto que hemos leído en el Evangelio de hoy es para ti. La conexión con Dios hace absolutamente real y actual el mismo envío de Jesús. Porque tan gran regalo es lo que hemos recibido con su amor y libertad entregadas a fondo perdido, que no nos la podemos callar ni guardar. En el pasillo de tu casa, en tu confinamiento, en el repartir alimentos, en tu acción sanitaria, en tu cuidado de personas en exclusión, en tu labor policial o en tu teletrabajo. Elegido por el amor y la vida para amar y liberar, para conectar contigo, con el otro con mayúsculas. Conectar. Y gritar los cuatro vientos con Jesús ante las conexiones de virus y de muerte, porque estamos rodeados de Lázaros también. Gritar con Él, sal afuera de tus ataduras, sal afuera ya. Alza tu mirada a los demás, alza al amor infinito que te puso aquí. ¿Aún no crees en los milagros? Desata a Lázaro, libera el Jainkoa Lagun, el milagro que llevas dentro, y déjalo andar. Dice Jesús en el Evangelio de hoy. Es esta una época esencial para escuchar en el corazón la llamada misionera. ¿Cómo puedes, permitidme la expresión, Jainkoa Lagunear? ¿Cómo puedes milagrear, conectar profunda y radicalmente hoy, aquí y ahora con la vida con mayúsculas? Hace poco leía de Daniel Stubin, experto social en todo esto que está sucediendo, que, comillas, España no puede salir viva de esta crisis. Cierro comillas. España no puede salir viva de esta crisis. Lo más maravilloso de todo esto, y a la vez peligroso, es que Jesús no impone la resurrección. Jesús no va donde Lázaro y lo saca del cuello de la sepultura, de su sofá, de su atadura,
y le quita la fuerza y el encaje de sus ojos. Jesús no hace eso. Jesús simplemente grita fuerte porque la situación lo requiere. Grita hasta lo profundo de tus entrañas. Lázaro, ven afuera. Pero el que decide levantarse es Lázaro. Por muy perdido y atado que estuviera, por muy perdido y atado que estemos, podemos elegir. Siempre podemos elegir. Siempre es tiempo para decir no a más con estas conexiones de muerte. Siempre es tiempo para poder decir sí a la vida, sí a Dios, sí a los hermanos, sí al corazón. España no puede salir viva de esta crisis. ¿Y tú qué respondes? ¿Crees que un muerto puede resucitar? ¿Crees que tú puedes resucitar? ¿Crees en el milagro que estás y que estamos llamados a ser? Somos lo que creemos. Dice que una vez le preguntaron a Bono, el cantante de U2, medio riéndose el entrevistador por ser creyente. Le preguntaron a Bono si creía en los milagros. Respondió sin perder un ápice de calma. Claro que sí, soy yo uno de ellos. Romanos 8:28. En todas las cosas actúa Dios para bien de los que lo aman. Hermano, todas las cosas. Ahí está el Señor. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Batu egingo gara Elizezorekin gure fedea aitortzen. Sinisten dut, jaungoiko aita ahal guzti du, zeru lurren egilea. Sinesten dut haren seme bakarra, Jesukristo gure jauna. Espiritu Santuaren egitez sortu, eta Andre Maria Birjinagantik jaio zena. Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta oiratua izan zena. Infernuetara jaitsi eta hirugarren egunean hilen artetik biztu zena. Zeruetara igo eta jaungoiko aita ahal guztidunaren eskuinaldean jarririk dagoana. Handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dana. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen alkartasuna, bekatuen barkamena, garaberen biztuera, da betiko bizitza. Amen. Eta bai, momentu honetan elkarte osoak dituen eskariak aurkeztu egingo gure aita Amari. Elizaren alde, bere keinu eta hitzekin jainkoak eskaintzen digu biziaren iragarri izan daitela. Eliza harrera tabakeleku izan dadila. Eskar izaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Por los y las que son responsables en los gobiernos de los pueblos, para que se empeñen en favorecer a los más excluidos y excluidas, y gasten sus energías en llevar vida donde solo hay muerte. Eskar izaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Sufritzen dauden guztien alde. Beren bizitzetara, osasuna eta itxaropena eramango dizkieten pertsonak aurki ditzaten. Eskar izaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Por los y las que han perdido el sentido de la vida. Por los que se refugian en la droga y en el alcohol. Por las que viven el suicidio como la única puerta de salida. Para que se encuentren con personas y motivos para seguir luchando y apostando por la vida. Eskar izaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Hemen elkartu garen guztion alde. Erreinuaren ezaugarri biziak izanez, gure inguruan bizia eta bakea erein ditzagun. Eskar izaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Eta jarraian jaso ditugu eskari batzuk egingo ditugu ere. En primer lugar, pedimos por la mamá de Maider Alustiza, una niña de quinto A, de Lénico Escúzar, quinto A. También ha fallecido la mamá de María Larrea, andereña del colegio. La mamá de Andergur está en el hospital por motivo de coronavirus. Goizaneren aitik eta mamaren alde etxean bakarrik daudelako eta ezin bizitatu.
Tenemos una petición que nos viene de un padre, nos dice que felicitemos a los niños y a todos los alumnos del colegio por lo bien que se están portando, cumpliendo, haciendo los deberes y portándose bien también en casa. Recordamos también algunos acontecimientos felices, como son el cumpleaños de domingo. Este domingo cumple Luz, madre de Salomé, pero también, no tan feliz, pedimos por Belén, que es su prima, enfermera con COVID. Hoy es el cumpleaños de Ayer Aguilar Ibarra y de Lidia Artaba, el cuarto de primaria. Eta aste honetako hezkuntza familiaren urtebetetzeak bai ospatu dugu ere, eta inalden otoiza egiten dugu. Iker Gamboa, Mariluz Peña, Nerea Raguren, Ainhoa Mendizabal, Esti Olarte, Rafael Gómez, Mariciz, Pablo Martínez y Jesús Rubianes. Eta duela gutxi minutu batzuk jaso dugu berri bat, klaretar baten alde, gaixori dago, Jose Manuel Vitoria Misidera. Beraren alde eta guztien alde, esker izaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Isilune txiki bat egingo dugu, bakoitza jainko aitarekin konektatuz, bere eskariak ere eskaintzeko. Hauek eta barnean ditugunak. Aurkeztu egiten dizkizugu jainko aitama. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Amen. Mientras preparamos el altar, vamos a cantar Gure ondoan jauna. Señor, tú estás siempre a nuestro lado, tú eres nuestro camino y nuestra vida. Gure ondoan jauna, egon zaitez beti, zu zara gure bide eta gure bizi. Zu zara jauna zu gure atzain eta gu zurean alde. Nora ezean ibiltzen gara, adi gaixo zu gabe. Nora ezean ibiltzen gara, adi gaixo zu gabe. Gure ondoan jauna, egon zaitez beti. Zu zara gure bide, eta gure bizi. Eta aho batez horritxoan dugun oración de ofrendas egingo dugu. Ardo eta horiarekin batera aita pertsona guztiek dituzten nahiak eta beharrak aurkezten ditugu zure justizia eta maitasunaren aurrean. Doai hauen gainera Espiritu Santua etor dadila, eta Jesusen gorputz eta odol bihurturik zure erreinua jasotzen lagun diezagutela. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zurekin, Eta zure espirituarekin, jaunagan dauzkagu, eskerrak jangoiko gure jaunari, egoki da eta zuzen. Egoki da bai eta zuzen, nonai eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guzti santu, jangoiko al guztidun beti ereko horri. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Egiazko gizona da izan ere Lazaro adiskidearengatik negar egin zuena, eta betiko jainkoa hildakoa ogitik atera zuena. Bera, gizon emakume guztietaz errukiturik, bizi berrira eramaten gaitu, salbameneko sakramentuen bidez. Beronen bitartez, zure handitasuna aitortzen dute ingeruek, beti pozez elkarturik zure aurrean, onar ezazu jauna haien gorespenekin bat egin ditzagula guk ere geure kantu hotxak.
Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana. Hosana, 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 en el cielo, Hosana, 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 en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, gloria a Jesucristo, Hosana, 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 en el cielo, Hosana, 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 en el cielo. Santu zara bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizkizu bada ogi eta ardoa hauek zeure espiritua izuriz. Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu ebenean eta bere gogozikoa lauki hartu, eta eskerrak emonaz, zatitu eban eta bere kaslei emon eutxen esanaz, hartu eizu eta jan guztiko kontati, hau neure gorputza data, zuentzat egongo dana. Afalondoan bardin kaliza hartuz, arez bezkerrak emonaz, bere ikaslei emon eutxen esanaz, hartu eizu eta edan guztiko kontati, hau neure odolaren kaliza data, itunbarri eta betikoaren odola, zuentzat eta guztientzat, pekatuak barkatzeko isuriko dana. Egiztuea neure oroigarri. Hauta sinismenaren misterioa, irreka Kristus narada jauna, zumarriz etorri arte, hau barriona. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zeuri eskerrak emanez aldarean, zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta palik eskatzen dizugu, Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santua bat egin gaitzala. Gogor izan jauna, mundu guztian zabalduri dagoen zure eliza. Eramazu maitasun usora. Francisco gure aita santuarekin, Mario eta Joseba gure artzainekin, eta eriz gizon guztiekin batea. Gogoan izan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak eta hildako guztiak. Aritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren gu guztio betiko bizitza iritsi dezagun. Jangoikoaren Ama Maria Duatxoarekin, Apostolu Santuekin, Klareta Aitarekin, eta gizaldi guztietan zure adizkide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitzagun,
Jesucristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, Zurekin etorrikan, zuzibiraita, gauikoan guztiun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta gaitza guztia, gizaldi guztietan. Amen, amen. salbatzaileak agindutara gutxiarik jarraitu, beldur gabe kanta ezagun. Gure aitaz, zeurekan zarana, santu izan Kristure izena, etorri zure reinua, egin beti zure garaia, zeruan bezala horrean ere, egoi guztuka, egunoretako mugira, barragu gure zorra, geukere gure zortunei, barkatzen dautzeko ezkero. Bera ez duten taldira eroan, baina nataragak Jesús gaiztetik. Atarrakak Jesús jauna gaizuztietatik, emaguzu bakea gure egunotan, zeure errukiari esker, bekatutik argi bizi gaitezan, eta estualdinetan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesucristo gure salbatzailea, noz etorriko dan zaingago zara. Zeure adostu erreketzan, zeure adospen arindana, orain eta behin. Jesucristo gure jauna, zeuk esana da apostoloi bakea usten dizue neure bakea ematen. Begia zeure leizaren sinesmenari eta ez gure pekatuei. Eta zure gogoa den bezala emoiozu Elizari, Euskal Herriari, munduari, askartzari bakea. Emon batasuna. Errege bizi baitzara gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jaunaren bakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Jangoikoaren bildotxa, zeuk kentzen dozu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zeuk kentzen dozu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zeuk kentzen dozu munduko pekatua, emaguzu bakea. Hermanos y hermanas, este es Jesús. Él es el que nos conecta con todo y con todos. Nos hace sentirnos hermanos, más fraternos. Pidámosle en un momento que Él nos enseñe a estar verdaderamente y profundamente conectados con la vida con mayúsculas y que la sepamos transmitir como Él. No es una obligación, es una invitación. Dichosos los invitados a su mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Tú estás, Señor, entre nosotros. Contigo los problemas son más llevaderos. Camina, Señor, junto a nosotros y enciende en nosotros
la luz de tu vida. Zuiauna hemen zaude, gure artean gurekin, hurbil sentitzen zaitugu oso biziki. Zurekin arazoak gutxi direla dakigu, zure indarra dela eta pozik bizi gara. Jesucristo gure jauna, ibil zaitez gure ondoan, piztu gure bizian argia. Jesucristo gure jauna, ibil zaitez gure ondoan, piztu gure bizian argia. Egun batean Jesus, zure gogoz jarraitzearen, utzi behar izango du dudan bizia. Anaia Rebekana laguntzera joateko, maitasuna adieraziz zure laguntza. Jesucristo gure jauna, ibil zaitez gure ondoan, piztu gure bizian argia. Jesucristo gure jauna, ibil zaitez gure ondoan, piztu gure bizian argia. De las crónicas de Narnia. Indomable y fuerte, él es el león, manso y temible, hijo de Dios. Siempre estás conmigo, cuidas mi camino, y confiado en ti siempre estaré. Si hay alguien que pueda presentarse ante Aslan sin que le tiemblen las rodillas, o es más valiente que nadie en el mundo, o es simplemente un tonto. Entonces es peligroso, dijo Lucía. Peligroso, dijo el castor. ¿No oyeron lo que les dijo la señora Castora? ¿Quién ha dicho algo sobre peligro? Por supuesto que es peligroso. Pero es bueno. Es el rey, les aseguro. Estoy deseoso de conocerlo, dijo Pedro, aunque sienta miedo cuando llegue el momento. Cuando trataron de mirar la cara de Aslan, solo pudieron vislumbrar una melena dorada y unos ojos inmensos, majestuosos, solemnes e irresistibles. Se dieron cuenta de que eran incapaces de mirarlo. Eres el león que siempre va conmigo. Aunque eres confiable, no eres predecible. Aunque eres tan bueno, no eres manejable. Eres el león. Eres el león que cuida mi camino. Siendo tan feroz, aún eres mi amigo. Nadie te puede domar, pues tú eres libre. Eres el león. Eres indomable como el viento. Tan profundos son tus pensamientos que tomará una eternidad para entender tu majestad, Cordero y León, Jesús, Hijo de Dios. Eres el león que ahuyenta al enemigo. Aunque eres temible, no eres intratable, y aunque tu zarpada duele, eres amable, y eres por amor. Eres tan hermoso, puedes comerme si quieres. Prefiero 1000 veces que me devores tú a servir de alimento a cualquier otro. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, berenka
Barkatu zabiezela jainko guztia duna, aitak eta semeak eta Espiritu Santoa. Amen. Begoñako andramari, ezkaiko zaitari, zure seme maitanean, zugana kantari. Ama maite bihurtzeko, bigunekakani, bizkaiko semean aman, arduta zaitbeti. Begoñako andramari, bizkaiko zaitari, zure seme maitanean, zugana kantari. Karagarri plazerra zuekin elkarrenatu izana, ospakizuna, goazen jaunaren pakean.